Hay muchas historias, muchas anécdotas de gente de canciones que no querían grabar y acaban siendo de por vida sus más grandes éxitos. Jorge Negrete no quería grabar Ay Jalisco no te rajes. A la hora en que le presentan una letra como Ay Jalisco no te rajes, dijo, no, yo cómo voy a cantar eso. Y resulta ser que es pues, la canción con la que recorrió el mundo. ¿Qué consejo le darías a un joven o a una persona que la quiere romper en la industria musical? Hay que aprender de marketing digital y la autenticidad siempre ha sido para mí la clave de todo. Por eso nos encontramos con artistas que son millonarios de la noche a la mañana y antes eso no ocurría. ¿Qué opinas del género de los corridos tumbados? Que son varios elementos los que forman el éxito de los corridos tumbados. Uno de ellos es el ritmo. Sí. Hay quienes podemos ser clavados en el rollo de lo que dicen y aparte en el personaje que los está cantando. ¿Qué opinas del fenómeno hoy Peso Pluma? Pues que es la cereza del pastel. Pues es un chavalo y él capitalizó esa energía que él tiene con la influencia de un Natanael Cano, con la necesidad de un mercado que ya estaba ahí caliente para algo así, se dieron las circunstancias. Sí, en esta vida no hay improvisado, dice, todo ya estaba armado. Y ahorita me hace mucho sentido lo que me dices, ¿no? Ya cuando ya creces y cuando has tenido estrés en tu vida, ¿sabes lo que se siente? Sí. Y dices, ay, cabrón, no quisiera ser Peso Pluma. O sea, ¿no? No. Hoy se encuentra con nosotros Pepe Garza, un destacado líder en la industria de la música regional mexicana. Ha construido una carrera impresionante como programador de radio, compositor, productor, discográfico y empresario, logrando éxito tanto en México como en Estados Unidos. Pepe ha recibido numerosos premios, incluyendo los prestigiosos BMI y Billboard. Es reconocido por su papel como juez en Tengo Talento, Mucho Talento, de Estrella TV, donde ha participado por más de 17 temporadas. En el ámbito digital, su canal de YouTube, Pepe's Office, ha alcanzado millones de vistas con entrevistas y contenido exclusivo sobre música regional mexicana. Entre sus logros más destacados se encuentran la producción ejecutiva del disco Tributo a Jenny Rivera, Homenaje a la Gran Señora y la autoría del tema Negro y Azul para la serie Breaking Bad. En este episodio hablamos sobre qué es lo que hace un artista tener éxito, la verdad en el mundo de la música, jóvenes que se hacen millonarios en la actualidad, cómo marcó una generación los corridos tumbados y el secreto del éxito de Peso Pluma y Natanael Cano. Este es un episodio que vale la pena ver por completo. Recuerden activar la campanita y suscribirse. Comenzamos. Es un episodio más, contentos, emocionados, con muchas ganas por la entrevista que traemos para ustedes el día de hoy. Un gran invitado. Hoy me siento esos días que voy a aprender mucho. Siempre aprendo, pero hoy más. Antes de presentarles a mi invitado, quiero darles las gracias a ustedes por compartir cada uno de los episodios, por seguirnos, por suscribirse y por hacer que este proyecto siga creciendo. Gracias por esta sinergia. Mi estimado Pepe, bienvenido a Sinergéticos. Gracias por darte la vuelta para venir a compartir conmigo y con la audiencia. No, gracias, Jorge, en verdad. Al contrario, muchas gracias. Gracias por elegirme dentro de las personas a quienes estás invitando en esta visita por Los Ángeles. Y contento. He estado conociendo el trabajo de ustedes y hay mucha conexión con lo que ahorita estoy mentalmente, digamos, atendiendo con mis búsquedas, etcétera. Me encantó conocer este contenido. Bien, Pepe. Oye, Pepe, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Los Ángeles? Fíjate que tengo como 26 años más o menos. ¿Eres de Monterrey? Soy de Monterrey, de ahí de la colonia Mitra Centro en Monterrey. Y he vivido en Guadalajara buen ratito. Viví como año y medio en la Ciudad de México. Y pues ya tengo un buen rato en Los Ángeles. No estaba en los planes, pero así se fueron dando las cosas. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, dicen por ahí. Así es. ¿Qué te inspiró para entrar a la radio? ¿Cómo te metiste en este cotorreo, Pepe? Fíjate que yo siempre había soñado con estar dentro del mundo del espectáculo, ¿verdad? No estoy seguro por qué. Probablemente inspirado por mi madre, que también estuvo en esto antes de casarse. Yo, obviamente, pues me enteré por sus pláticas y por cosas que me decía mi abuela o lo que sea, de que mi mamá había estado como secretaria del director de un programa. Era el director de una compañía de vinos que patrocinaba un programa. Entonces mi mamá pues se enamoró de ese mundo, conoció a muchos compositores y estaba ahí a cargo de un programa
creo que sin darme yo cuenta, eso me inspiró y yo le busqué por varias cosas, realmente sin muchas ganas. Más o menos me llamó la atención la mecánica automotriz. ¿Por qué? Pues probablemente porque me gustaban mucho los coches y porque no requería matemáticas, ¿no? El saber arreglar los coches. Claro. Y entonces dije, por ahí me voy. Y más o menos como en el rollo como en mi etapa de la preparatoria, estuve en el TEC de Monterrey, que tenía una prepa junto con una escuela de mecánica automotriz, ahí mismo en el campus del TEC ahí de Eugenio Garzazada. Y entonces ahí empecé yo a aprender la mecánica, pero pues después me di cuenta que no era lo mío y me llevaba mi guitarra y al taller. O sea, realmente pues era un compa el que me contrató. Sí. Y pues me despidió y yo lo entiendo perfectamente, ¿verdad? Lo entiendo a la perfección porque pues era yo una persona que le sabía, pero no tenía idea, no me apasionaba, por lo mismo no entré en una dinámica de disciplina del trabajo. Y entonces pues a mí y a un amigo que éramos juntos, estábamos juntos cuando entramos, me corrieron y mi padre, viendo que yo era una persona muy desmadrosa, que pues me gustaba mucho lo que me ganaba en la quincena, me lo gastaba en un solo día en un antro en Monterrey. Entonces, pues realmente no sabía qué hacer conmigo. Le dijo a un amigo de él, que se llama Pedro Arturo Ortiz, le dijo, oye, no habrá manera de que mi hijo entre ahí a lo que sea. A lo que sea. A lo que sea, dale chan, mano. Y entonces empecé a aprender un trabajo que es el ser operador en ese entonces existía, ser operador de consola de la radio, que era estar poniendo los discos de vinil negros, los ponías y ponías un track, como un cartucho que decía Stereo 100 y luego ya ponías la canción. Y entonces eso se hacía manualmente. Había una sola persona que estaba controlando cada cosa que ocurría en la emisora. El poner un cartucho donde decía son las 10:15 y luego 24 grados. Y luego el jingle de la estación, y luego tirabas el disco y luego tenías tu comerciales. Entonces yo le aprendí a eso, un trabajo de salario mínimo, pero yo desde que entré me encantó. Dije, ¿cómo puede ser que me vayan a pagar por lo que yo hago todos los días, todo el día, que es escuchar la radio? Y entonces me di cuenta que pagaban por hacer lo que yo hacía gratis y hasta la fecha pues me siguen pagando por hacer lo que yo hago gratis. Oye, Pepe, quiero aprender mucho de ti el día de hoy. Siempre hablo de este tema de la sinergia con mi invitado, con la audiencia, pero también conmigo. Yo particularmente te cuento que estoy entrando a Estados Unidos. El podcast lo escucha mucha gente y el 38-39% de la audiencia es Estados Unidos. Me da mucho gusto, me da bastante gusto. Sí, vi la cantidad de seguidores que tienen ustedes y qué buena onda, porque es información muy valiosa. Tiene que ver con mucho con la mentalidad que determina bastantes cosas. Entonces, felicidades y qué buena onda que el público esté consumiendo esto. Totalmente. Entonces, lo que te quiero preguntar, Pepe, bueno, para hacerte esta pregunta, para poner en contexto a la audiencia, ¿cuántos años tienes tú ya en Estados Unidos desde que empezaste en medios de comunicación? Bueno, yo tengo 25 años trabajando en medios de comunicación aquí en los Estados Unidos. 25 años. Yo fui un inmigrante, digamos, profesional. Es una historia diferente a la de muchos de mis compatriotas. Fui contratado por una compañía americana, estando yo en la ciudad de Guadalajara. Me sacaron una visa o uno que es la de talentos extraordinarios. Y con esa visa entré. O sea, eso no significa que no me encontré con muchísimos problemas. Sí. Pero es la diferencia que hay entre personas que vienen con otras habilidades o a lo mejor ya traen ciertas habilidades pero no las pueden aplicar hasta que les den trabajo y empiezan con otro tipo de actividades, de oficios, hasta que por fin llegan a donde querían. No es el caso mío. ¿Qué diferencia encuentras entre los medios de comunicación de México a Estados Unidos? Por ejemplo, en México no es tan poderosa la radio. Y aquí sí. Bueno,
creo yo que se maneja mucho. O sea, bueno, por un lado, los trayectos, aquí en Los Ángeles, Sí. los trayectos que se hacen son muy largos. Si tú me dices, esto queda hora y media de aquí, para mí es cerca. Cerca. O sea, no es algo lejísimos. Un trayecto de 40 minutos no es una locura. Y entonces hay gente que maneja hora y media de ida y hora y media de regreso para ir a trabajar. Okay. Y eso tiene mucho que ver con el entretenimiento, ¿verdad? Ahorita, pues han cambiado mucho las cosas. Si yo te puedo decir, de hace 10 años, el poder de la radio era mucho mayor que el de este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de entrada, los periódicos en español, pues ya, si ahorita no los leen, antes no existían, eran algunas revistas con muchos anuncios. Entonces la gente utiliza la radio para saber qué comprar, dónde están las ofertas, escucha las noticias, es explicarle el mundo a la gente a través de la radio. Hoy, independientemente de estos programas que dan mucha información y que nos nutren muchísimo a los habitantes de acá, la música, pues también nosotros elegíamos qué música poner a la gente y la gente pues nos escuchaba de acuerdo a sus gustos, sí. Pero nosotros teníamos una receta que es la que le decíamos a la gente. Esta es, y a la gente decidía si se quedaba o no. Y hoy, pues cada quien decide qué escuchar por las diferentes plataformas que hay, ¿no? Depende de tu economía, de tus gustos, de lo que sea. Pero la radio tiene mucho más poder aquí que en México, por lo que te digo. Okay. Que aquí vivimos más aislados, medios de comunicación, digamos como medios informativos como el periódico, no se consume. Entonces toda la información, todo lo que hay que saber, la gente lo adquiere a través de la radio. Por eso es por lo que tiene tantísima fuerza y son programas pues a los que se les dedica bastante tiempo. Sí. Y pues genera mucho dinero y entonces pues se pueden preparar mejores programas a veces, sin decir que no hay grandes talentos en México. A veces por la misma economía no se les dedica tanto tiempo, no hay presupuestos para la producción como los que hay en los Estados Unidos. ¿Qué es ARPA Music? ARPA Music es una compañía que inició siendo un puente entre los compositores de las canciones y los artistas que graban discos, que graban música en los estudios. Entonces surge ya hace bastantes años por el hecho de que yo empiezo a componer canciones desde muy chavo, ¿no? Pero de repente ya lo empiezo a ver pues más profesionalmente porque amigos me empezaron a decir, oye, está buena esa canción, está bien, esta le quedaría a no sé quién. Y entonces empiezo a promover mis canciones con algunos artistas, las empiezan a grabar y me empiezan a buscar personas que se enteran, tal canción es de Pepe Garza, y me dicen, ¿cómo le hiciste para que te grabaran? Y entonces me empezaron a cantar sus canciones, a dar cassettes en aquel entonces. Sí. Y yo dije, y alguien me dijo, ¿por qué no haces una editora de música? Distribuye estas canciones, los artistas que quieren lo graban y tú pues obtienes un porcentaje por tu trabajo. Entonces, y además pues te encargas de la cobranza, la administración de los derechos de esa obra. Y dije, pues me parece muy bien. Y empecé ya formalmente con mi hermano Alejandro a abrir las puertas a los compositores y ser ese puente. Entonces empiezan muchos artistas dentro de la onda regional mexicana, como Sergio Vega, quien ya murió, y banda, por ejemplo, que es La Arrolladora, la banda El Recodo, y empiezan muchos artistas a grabar las canciones de los compositores que representa ARPA Music. Y entonces, eso es una compañía que administra estas obras. ¿Cómo distingues cuando una canción tiene potencial, tiene talento o va a pegar? Personalmente, es un asunto de sensibilidad que no se puede describir muy bien,
que es una combinación de experiencias, o sea, el saber lo que está pasando en el mercado, con el detectar la autenticidad de alguien, estar abierto a recibir eso que es intangible, pero que contiene una canción exitosa. Dice Joaquín Sabina, no sé si esa frase es de él, pero yo se la escuché a él, que un éxito musical depende de una buena melodía, una buena letra y algo más que nadie sabe qué es y que es lo único que importa. Entonces, francamente, es muy complicado. Sí. Es algo que tiene que ver con... Sí se puede, digamos, detectar o inventar o resumir, pero tiene que haber cierta magia. Entonces, en el caso mío te puedo decir que utilizo una combinación de experiencias con el gusto que sienta, la emoción, ese erizar de la piel, sí, ¿verdad? Entonces, hay gente a lo mejor que no está enfocada en eso y no se le eriza la piel con cualquier canción. Y yo soy tan clavado en la parte de la música que sea de cualquier género musical, inmediatamente me emociona una canción. Venga de Fernando Delgadillo o venga de Rigo Tobar o de Los Ángeles Azules. Cuando a ti te llega una canción, Pepe, ¿cómo eliges o cómo sabes tú de esa canción a qué artista le queda? Pues te la imaginas un poco. O sea, empiezas a imaginarte en la voz de alguien. Todo ocurre en la mente, ¿no? Sí. En esa capacidad que tenemos de imaginar. Y entonces empiezas a ver como este tipo de frases, quién frasea así, pero de manera ya práctica, o sea, sin darte cuenta, pues. Entonces empiezas a repasar quiénes están funcionando, te vas montando la canción que escuchas, la vas montando con diferentes voces en tu mente y dices, aquí quedaría. Y a veces sucede lo más interesante, que con quien menos te imaginas es con quien cae. O sea, tú puedes mandar 4 canciones a alguien y dices, te mando esta nomás ahí para que la oigas. Y esa es la que le gustó. Okay. La que tú creíste que la mandaste por error, esa es con la que se enganchó el artista, ¿no? Porque también el artista debe de hacer la suya la canción. Completamente. Sí, tiene que haber ahí un compromiso. Hay muchas historias, muchas anécdotas de gente de canciones que no querían grabar y acaban siendo sí, de por vida sus más grandes éxitos. Jorge Negrete no quería grabar Ay Jalisco, no te rajes. O sea, él, pues como siempre, fue un poquito más fifí, por decirlo de alguna manera, porque viene de cantar otro tipo de música, a la hora en que le presentan una letra como Ay Jalisco, no te rajes, dijo, no, yo cómo voy a cantar eso. Y resulta ser que es pues, la canción con la que recorrió el mundo. Sí, ¿verdad? Gran canción. Entonces, por eso a veces hay que dejarse dirigir, ¿verdad? Cosa que hoy por hoy sucede pocas veces. ¿Qué diferencias hay, Pepe, entre trabajar en la industria musical en Estados Unidos y en México? Que en otra época, yo creo que ya había más conocimiento en los Estados Unidos de cuál era el negocio, sí, que en México. O sea, en México era más inocente y acá ya no. Acá ya sabías exactamente de qué estamos hablando, cuánto se va a ganar cada persona en esta ecuación. Ajá. Y en México era más ingenuidad, ¿verdad? Aquí yo creo, y ya ahorita, ya hoy por hoy en todas partes, ya el negocio ya está ahí muy claro, ¿verdad? ¿Cómo funciona el negocio? Pues se divide en muchas partes. Hay dinero en digamos, una canción. Ahí empieza todo en la canción. Ajá, en la canción empieza todo. Y entonces, ¿qué se cobra de la canción? Pues se cobra regalías para el cantante, para el dueño del track, que es quien pagó la producción, y para el compositor. Okay. Lo que viene siendo los medios de comunicación, la ejecución pública, el compositor tiene una parte muy importante. Pero en la parte mecánica y en el streaming, el compositor ahorita está pasando por una etapa en que gana muy poco.
El dinero se lo llevan el cantante, que en una época ganaba poco, el cantante y el dueño del track. Y ya depende del arreglo que haga el cantante con el dueño del track, cuánto se va a ganar el cantante. Entonces, ahí están escondidas todas las cosas. En el contrato que hagas, en que revises cuánto te toca de cada... depende de lo que hayas tú puesto para ese pastel, de qué tamaño va a ser tu rebanada. Y ahí es lo que se pelea, y hay muchas cosas escondidas que hay que saberlas descubrir, pero es eso, en una canción. Entonces, el negocio en su totalidad, pues son los patrocinios, los eventos, las regalías por streaming, las regalías autorales, y pues esa es digamos, la industria de la música, que cada vez está más transparente, lo cual es bueno, y pues al mismo tiempo a veces también puede no ser tanto, ¿va? Pero sí, es muy bueno ahorita. Por eso nos encontramos con artistas que son millonarios de la noche a la mañana, y antes eso no ocurría, porque no sabían ni qué estaba pasando, y hoy un artista ya sabe exactamente qué está pasando. ¿Qué consejo le darías a un joven o a una persona que la quiere romper en la industria musical? Primero que nada, la autenticidad, que sea atrevido, que traiga algo novedoso, que atrape, intente atrapar, que busque la manera de atrapar con su performance a quien lo esté escuchando, y pues que investigue. Hay mucha información ya en estos momentos en el internet, donde, o sea, cómo funciona la parte de la industria de la música. Entonces, si la quiere romper, creo que hay que aprender de marketing digital o contratar. Si no sabes, como dicen, más que el know-how, a lo mejor tienes que saber el know-who. O sea, ¿quién es el que sabe, no? Y pues la autenticidad siempre ha sido para mí la clave de todo, ¿va? Originalidad es una mentira. Todos tenemos muchas influencias, pero el poder ser honesto, la gente lo percibe. ¿Cuál es el proceso, Pepe, para hacer una canción? ¿Cómo funciona? ¿Cómo componer la canción? Mira, hay diferentes fórmulas. Sí. Yo trabajo a veces en el saber por qué o cómo. Te puedes provocar, según yo, cada quien tiene diferentes ondas. Hay quienes escuchan una canción y dicen, voy a copiarme esto, nomás le voy a cambiar esto y esto y esto, y nadie se va a dar cuenta de que me la copié. Y tienen una fábrica de canciones. Esa es una fórmula, ¿verdad? Que también hay que tener talento para eso, probablemente, ¿no? Hoy, yo, por ejemplo, me reúno con dos amigos, una amiga y un amigo, a componer. Y nos juntamos y empezamos a chismear un poco, y cada quien ya sabe, yo me llevo mi cerveza sin alcohol, otro se lleva... Cada quien tiene como su rollo de sus necesidades, y entre estar guitarreando, oye, traigo esta idea, y ya sacas tu teléfono, ideas que anotaste. Oye, pues traigo esta idea, soy fan de tu relación. Entonces, sí, he oído esto, ¿no? Que la chinga. Entonces ya empezamos, y alguien dice, pues, ¿por qué no hacemos con este ritmo? Entonces ya empezamos cada quien a dejarnos ir, ¿no? Sí. Y cada quien tiene su especialidad un poco. Lo mío son, por ejemplo, las frases inesperadas. Y hay quien es muy especialista en las melodías que están funcionando. Y entonces, pues cada quien va agregando su parte y vamos componiendo. Personalmente, yo he pasado por etapas diferentes como compositor. La mayor parte de las cosas que he hecho son de principio a fin mías. Me ha tocado ser compositor, por ejemplo, una canción que se llamó ¿Qué se te olvidó?, que es de la banda Limón, que aquí en Estados Unidos fue la canción número 1 del año en 1998.
sobre Juan Gabriel. ¿Cuál es esa? Es una canción de la banda Limón que se llama Me dijiste que en tu vida Puta, yo había sido una locura. Lloré con esa y que canción, tú me hermano. olvidarías. Entonces, esa rola, ¿Y qué, ¿y qué pasó? Pues que se te olvidó, ¿a poco ya volviste? Entonces, esa canción la compuse en pocos minutos y pues fue un gran éxito. Aquí gané ¿En la pocos canción minutos? del año. Sí, Ok. realmente fue pocos minutos. Incluso cuando se la di a la banda, decía, híjole, qué pena, está bien, esta rola está medio sencillona, a ver qué onda, porque me la menté así rapidísimo. Tuvo que ver con una llamada telefónica que recibí y me puso en cierto estado emocional y de ahí salió. Entonces, regresando al asunto de cómo hacer una canción, para mí tiene mucho que ver, y no solamente yo, sino he estado investigando un poco con un estado mental que tú puedes provocar para inspirarte. De cada quien en lo suyo, ¿verdad? En su especialidad, como comunicador, como ingeniero, como lo que tú quieras. Pero a mí me pasa que yo puedo estar escuchando ciertas cosas o leyendo ciertas cosas, me ponen como en una emoción, y a partir de ahí empieza a fluir un discurso, empiezan a salir frases, empiezan a salir melodías que yo ni siquiera me acuerdo que tenía en mi mente, ¿verdad? Yo tengo una canción que se llama Cuéntame, que me la grabó también la arrolladora, y que en una de una de las frases dice, cuéntame, dice, si el que te llevó de blanco, es el que te lleva, toda vestida de blanco, tiene cariño en el banco. Entonces, esa frase de cariño en el banco, yo en mi vida la había escuchado en ninguna parte, ni la pensé. ¿Salió de dónde? No tengo la menor idea. A lo mejor a alguien le puede gustar la canción, a quien puede parecerle completamente insulsa, lo cual se respeta. A lo que quiero llegar es, yo tenía esa emoción en ese momento y surgen cosas de las cuales yo no estoy consciente. ¿Cómo me hiciste llorar con la canción de la banda de Limón? Tengo ganas de reclamarte en este momento por aquello. Es que no me culpes de tu alcoholismo. El desamor se siente a veces hasta más fuerte que el amor, ¿no? Cuando está. Los colombianos le llaman el despecho. Tienen un género musical que es el despecho ellos. Sí. O sea, hay canciones como dicen, este es un cantante, el rey del despecho, ¿no? O sea, el que canta canciones precisamente, ¿no? De algo así. De una especie de herida en el ego o en lo que sea. Entonces, pues entonces, como eso, te quiero comentar, para mí hay un estado emocional que se puede provocar y que uno tiene que encontrar la manera de estarlo provocando para inspirarte o para, de alguna manera, crear ciertas cosas. Ahora, la disciplina es muy importante también, ¿no? Sí. La famosa frase de cuando llegue la inspiración, pues que me encuentre trabajando, ¿no? Entonces gente como Armando Manzanero, como Horacio Palencia, un compositor importante en estos momentos. Bueno, Horacio Palencia, buen amigo. Saludos, Horacio. Entonces, él es alguien que dice, yo todos los días me levantaba a las 7 u 8 de la mañana y me sentaba a componer. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Al final, esa constancia. Yo estoy aprendiendo todos los días de la mente, de cómo funcionan, de cómo poder controlar un poco cosas que de repente uno piensa que son incontrolables. Oye, Pepe, y dentro de estas canciones que has compuesto, ¿tienes alguna favorita tú? Bueno, ¿qué canciones has compuesto? ¿Cuáles son las canciones famosas que tienes? Poniéndonos en contexto. Y si tienes una favorita. He compuesto canciones probablemente para alguna gente sean conocidas, para otra gente sean desconocidas. Hice una canción que se llama Ese Loco Soy Yo, que grabó el grupo Liberación. Fue, creo que, de las primeras que empezó a llamar la atención. Tuvo muy buenos éxitos. Ese loco soy yo. Esa rola. Que nadie. ¿Cómo se dice? Bueno, hice esa canción.
Hice este que te digo que se llama, que se llama Que se te olvidó. Hice otra canción que se llama Cuéntame. Una canción que se llama El Dinero, que grabaron, tiene bastantes grabaciones, pero te digo, es como un público específico. Pero te puedo decir que tiene 50 grabaciones. Una canción que se llama Se Supone, que revisé para renovar mi membresía de los Grammys, revisé qué canciones me habían grabado últimamente y tenía 25 grabaciones nada más en los últimos 2 años, que además Se Supone, mucha gente puede no conocerla, pero hay un par de canciones que pueden ser más famosas. Una de ellas se llama Ya lo sé, que cantó Jenny Rivera, Chuy Lizárraga, la han cantado los Cardenales de Nuevo León, la cantó Natalia Jiménez. Es una canción ranchera y que se popularizó más que nunca con Jenny Rivera, aunque tiene diferentes versiones. Y por ejemplo, una canción que se llama Negro y Azul, que aparece en un capítulo de la serie Breaking Bad. Arranca el capítulo con ese corrido, el corrido de Heisenberg. Sí. Esa canción la escribió también. Entonces, pues diferentes. Tengo una que se llama Amor Pajarito, que funcionó con El Coyote. Tengo un montón de rolas por ahí. Me ha grabado Diego Bronco, Gloria Trevi, El Tri, diferentes. Pero una de las canciones favoritas que yo tengo de lo que he escrito se llama Me dicen el Coyote. Yo soy muy fanático de las canciones de hombre, pues, como Bohemio de Afición, ese tipo de rola, ¿verdad? Soy muy admirador de la obra de Martín Urieta. Entonces, que es quien compuso Bohemio de Afición, Mujeres Divinas, que de raro tiene, bueno. Entonces yo, de alguna manera, es el tipo de música que me gusta, y una vez me encargaron una canción para el cantante, que es El Coyote y su banda. Entonces yo él ya me había grabado un par de rolas que le habían funcionado, y entonces me encargaron una canción para él, y sin quererlo se alinearon las cosas para que yo dije, oye, quiero hacer una canción que a lo mejor cuando él entre en sus shows, entre cantando esta canción. Entonces dije, voy a hacer una canción que se llama Me dicen el Coyote. Y sin quererlo empecé a describir un estilo de, un conflicto, un estilo de vida que pues sé que estoy sufriendo, pero prefiero sufrir a perder mi libertad. O sea, prefiero la soledad, que a veces batallo mucho con ella, pero prefiero esto a tener que compartir mi tiempo con alguien, a tener que tomar decisiones compartidas con alguien. Entonces por eso se llama Me dicen el Coyote. Me dicen el Coyote porque vivo solitario, cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando. Me dicen el Coyote que vive en los escenarios y aunque me ven sonriente, de dolor estoy aullando. Entonces, tuve la fortuna de que esa canción ha sido grabada muchas veces, hasta en Argentina la han grabado. Sí. Y pues de mis autores favoritos, como Joan Sebastián, en varias ocasiones me hizo comentarios muy bonitos de esa rola. Y es mi rola favorita, de lo que yo he escrito. Joan Sebastián, yo también, para mí soy fan de Joan Sebastián. ¿Cómo no? Mi favorito. Sí, yo también. Que paz descanse. Así es. Yo también soy muy fan de él. Y tuve la oportunidad de ser su amigo, de aprenderle algunas cosas. Y no, pues es uno de los buenos regalos que me ha dado este oficio al que me dedico. ¿Qué le aprendiste a Joan Sebastián? Sabes que si yo hay algo, una día me lo dijo mi equipo, que hoy, fíjate que hoy la vida es buena conmigo con el podcast. Me ha dado la oportunidad de poder entrevistar a personas increíbles como tú y que yo les aprendo. Gracias. Y pues es fácil. Este podcast me ha ayudado, la verdad. ¿Con quién te quedaste de ganas de entrevistar? Y yo digo, híjole, si Joan Sebastián viviera, a mí me hubiera gustado. Yo crecí con sus canciones, súper fan. ¿Qué le aprendiste a él? Que hay que buscar esa sincronía, que hay que quitar todas las barreras posibles para poder alinear el pensar, el sentir y el actuar congruentemente. Eso es lo que yo creo que... Pensar, sentir y actuar. Ajá.
O sea, no que a veces dices, híjole, cómo me gustaría hacer esto, pero no puedo por esto, pero no debo por esto. O sea, el poder sentirte con esa, con esa plenitud. Sí. Entonces, creo yo que Joan en muchos sentidos lo consiguió. Y en cuanto a las canciones, pues yo la primera vez que le presenté una canción mía a Joan Sebastián, me dijo, cabrón, pero te estás desgañitando ahí una frase que no sirve para nada, güey. O sea, esa parte de la canción tiene que decir algo bien chingón. Estás diciendo una cosa X ahí en esa parte. O sea, entonces decir como que si está la canción en un clímax, di algo importante, no estés haciendo cualquier cosa. Entonces, fue eso a nivel, digamos, de oficio, como oficio de compositor. Y te digo, como ser humano, esa parte del decir, él siempre decía, yo un día le quité el tapón al alma. Cuando le decías, ¿cómo haces para componer así? Me decía, yo un día le quité el tapón al alma. Uf, gran frase. Entonces, pues sí, esa es una de las cosas que le aprendí al maestro, a Joan, y pues siempre fui muy admirador de él. O sea, yo a la hora que me hablaba para juntarnos, yo me sentaba a escucharlo, más que hablar. O sea, había gente que a lo mejor no quería estar con Joan, porque si va a estar con Joan es para escucharlo, no para hablar, a menos que él te pregunte algo. Si no, para mí es guarda silencio y escucha lo que este vato va a decir. ¿A qué bueno yo hablando? O sea, con toda sinceridad, sí. ¿no? O sea, alguien que ha conocido a tantas personas que a mí me hubiera gustado conocer, a lo mejor acaso como platicar con Vicente Fernández. Mis pláticas con Vicente Fernández eran, oiga, ¿y cómo era José Alfredo? Oiga, ¿y fulano qué? Sí. O sea, platícame de él, ¿no? O sea, he tenido la fortuna de conocer, por ejemplo, Héctor Suárez, el señor, el poder preguntarle, oiga, ¿cómo era Cantinflas? ¿Cómo fue con usted esto? ¿No? O sea, ¿qué pasó en tal película? ¿Cómo era el ambiente? Entonces, esas son las cosas que, al igual que tú, pues te entiendo perfectamente tu emoción porque es la misma que yo siento a lo que me dedico, la posibilidad de convivir con personas que han realizado cosas que me emocionan. Para ti, ¿quién es el compositor más grande de todos los tiempos? ¿Quién es el que más admiras? Es un poco complicado, porque por un lado, José Alfredo tiene una magia muy especial al decir cosas cotidianas de una manera en que se convierten en algo mágico, que te transmiten algo mágico y dices, ¿cómo puede ser que el decir, no sé, o sea, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, me emocione tanto, ¿no? O sea, ¿de dónde sale eso, no? Sí. Entonces, José Alfredo para mí es uno de los compositores que más me gusta, ¿verdad? Por la sencillez, la manera en cómo decía las frases. Hay una canción que se llama Vámonos, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y frases como dice, yo no sé de esas cosas de las clases sociales, solo sé que te quiero y me quieres tú, algo así dice. Sí. Entonces, cosas así, ¿no? Como qué bonita es la venganza cuando Dios te la concede. Me gusta eso, pero por un lado, Juan Gabriel me gusta muchísimo como un compositor con unas melodías tan impresionantes. Y Joan Sebastián, desde el punto de vista de una filosofía del pueblo que tiene mucha profundidad. Como el decir, un perico que era mudo me enseñó con su silencio a echarle a la lengua un nudo antes de hablar a lo menso, ¿no? O sea, es mejor, cállate, cabrón. O sea, y relacionarlo con un güey que dices, un perico que era mudo, o sea, me enseñó con su silencio. Entonces, a mí todo eso me encantaba de Joan. Entonces, el decir probablemente José Alfredo sea quien más me guste, pero no dejo de admirar mucho a Juan Gabriel, evidentemente a Joan, como te platico, sí. Y a Marco Antonio Solís como un compositor de canciones populares que hasta el momento no ha sido totalmente
descubierta su obra. Okay. Hay un montón de rolas en todo el catálogo de los Bookies que seguramente van a ser con el paso del tiempo muy grandes. Espero que haya quien las vaya rescatando y haciéndolas en diferentes versiones. Pepe, ¿crees en la suerte? Creo en la suerte, pero debe existir. O sea, tú compras un boleto y te ganas la lotería, pues por algo fue, pero tuviste que comprar el boleto, ¿no? Sí. Sí, soy un poco creyente de esa famosa frase de la suerte es cuando se juntan la preparación y la oportunidad, ¿no? Sí. Pero te puedo decir, dentro de los proyectos en los que he participado, de los cuales me siento muy contento, está el personaje que se llama El Morro, que fue muy querido y tuvo un momento de mucha relevancia en la industria de la venta de discos por allá por los años 94 y 95. Esta fue una creación de Tomás Rubio y de tu servidor. Entonces yo siempre he dicho, me acuerdo muy bien cuando estábamos en la estación de radio, habíamos comprado una máquina para modificar voces, porque quería yo que la estación de radio que estaba manejando sonara distinto, dijimos, a poner un efecto a la voz para oírnos mejor. Y entonces, jugando, Tomás, con eso, pues de repente llegó a esa voz de ardilla, ¿no? Y se puso a jugar con eso. Entonces yo, sin saber qué iba a pasar yo por ahí, o sea, iba yo al baño y había dos formas de ir al baño. Entonces me fui, pasé por el estudio y oí eso y dije, me acerco y digo, oye, está bien chingón, porque no hacemos un personaje de eso. Y entonces yo estaba en ese entonces muy cercano a los grupos de alcohólicos y drogadictos por mi misma necesidad. Y pues tengo un rollo de mimetismo. Perdón por todo el rollo que te estoy echando, pero voy a caer en lo que te digo. Entonces yo ya hablaba como los chavalos de ahí de Guadalajara que acostumbraban pues consumir que Tonsol y Resistol 5000 y ese tipo de inhalantes, ¿no? Sí. Entonces, pues yo ya hablaba como ellos porque los escuchaba todo el día, me la pasaba en las juntas de alcohólicos y de drogadictos, pues todo el día los oía en la tribuna y me empecé yo a hablar también como cholo. ¿Cómo hablan? Ya no lo recuerdo muy bien, pero sin quererlo hablaba, empecé a utilizar ese caló como de morros, que no se escuchaba mucho, o sea, nadie le decía morro a los morros. Y entonces, o sea, no es como ahorita que cualquiera dice morro. Sí. En aquel entonces eran la gente de los barrios los que decían morro. Entonces, ¿Qué hubo, morro? Ajá, ¿qué onda, morro? O sea, y entonces, de repente, al escuchar eso, a mí se me alinearon y digo, ok, yo estaba pensando hacer un programa, un noticiero para radio de nota roja para ganarle a uno que había en AM, que lo único rato en que nos pegaban era en ese horario. Dije, yo me quiero chingar a ese güey. Entonces dije, voy a hacer una nota roja, pero que lo conduzca quién. Estaba yo buscando un conductor y cuando oigo eso digo, ¿y por qué que este güey no sea un personaje de barrio que conduzca ese noticiero? Y entonces dije, ok. Entonces decidimos ponerle bandas y bandidos. ¿Y cómo le ponemos? El Morro. Y entonces de ahí, si yo me hubiera ido al baño por el otro camino, yo no sé si hubiera pasado y hubiera descubierto ahí que estaba esa posibilidad de crear el Morro. De que estaba esa posibilidad de que surgiera eso. Y entonces yo había compuesto la canción Ese Loco Soy Yo, que estaba funcionando, y dijimos, ¿por qué no hacemos una parodia que se llame Ese Morro Soy Yo? Entonces se hace la canción de Ese Morro Soy Yo. Y empieza a tener, y ahí mismo en el estudio de la radio lo grabamos, y grabamos otra parodia. Y se convirtió en un fenómeno que vendió millones de discos, literalmente hablando. Y digo, ¿y si yo me hubiera ido al baño por el otro camino, por el otro pasillo, qué hubiese pasado? No sé. Entonces, con eso te respondo el asunto de la suerte. No sé. O sea, sí creo. Sí. Pero también sé una cosa, que yo soy un tipo capaz. Estaba preparado para producir un programa de radio. Tomás estaba preparado para ser ese personaje.
Yo estaba preparado para hacer rimas, porque desde niño mi rollo era componerle canciones a mis cuates y estarles dando carrilla con canciones conocidas, les cambiaba las letras y les decía chingada y media. Entonces, estaba preparado para eso. ¿Qué te puedo decir? Esa es la suerte en la que yo creo, Sí. en lo que está pasando en el universo, pero tienes que estar ahí un poco listo. Pepe, hablando del tema personal, alcohol y drogas, ¿cómo entras en esa vida? Por costumbre, por imitación a mi papá, que nunca fue una persona, afortunadamente, que nosotros lo viéramos borracho. O sea, pero a él le gustaba echar sus tragos. Era pues su relajante, ¿no? No era una persona deportista. La manera en cómo él llegaba a la casa después de la chamba y se relajaba, pues era comprarnos un Six, tomárselo viendo la tele. Y ahí estaba con él ahí, ay, dame un trago de cerveza. Entonces, ese era su relajante. Y pues yo dije, a estar muy bueno. Entonces, pues, en la primera oportunidad que tuve, dije, yo quiero tomar. Sí. Y pues así fue como empezó, sin que yo tuviera información de lo que podía pasar. Y cuando acordé, pues ya era necesario para mí. O sea, le agarré un poco el gusto, me sentía que la vida era buena cuando me estaba en ese estado. Y pues fui dándome cuenta, fui cayendo en algo que ya después no fui capaz de salir por mis propios medios, ¿no? O sea, perdí el control de ponerle un límite a eso. Y así fue como entró en mi vida, por imitación. Después descubrí que para dejar que mi mente estaba programada ya para eso y que para quitar esa programación pues tenía que cambiar algunas otras cosas de mi vida. Y pues así fue como empecé a cambiar cosas de mi vida. Poniéndole otra información a mi mente. Y dentro de esa información, pues fue el no consumas esto porque tú no tienes control de eso. Entonces ya empezar a aceptar esto es una adicción y cómo se combaten las adicciones, cómo se detienen, cómo se controlan. Y estuve pues básicamente participando como hasta la fecha en grupos de 12 pasos. No menciono que soy de Alcohólicos Anónimos porque es una gran responsabilidad. Alcohólicos Anónimos es anónimo precisamente para que uno no lo eche a perder. Okay. No para que la gente no se entere de que tú eres alcohólico, sino si yo te digo hoy, yo soy alcohólico anónimo y mañana me ves tomando, vas a decir, no, Alcohólicos Anónimos no sirve. Sí. Entonces, por esa razón. ¿Verdad? Y por lo tanto, yo no puedo decir yo soy, no porque tenga intenciones de beber, para nada. Ni lo hago ni en el mundo. O sea, no existe para mí el alcohol. Yo tengo en mi casa y no, es como si fuera algo que no existe. Sí. Pero respeto mucho a la agrupación como para decirme soy miembro del alcohol. Porque eso es una gran responsabilidad. ¿Cuánto tiempo tienes sin tomar? 30 años. Más de 30 años. ¿Cómo superas una adicción? Pues aceptando que la tienes y partiendo de ahí, ya. O sea, son dos, para mí los 12 pasos es un programa, si le podemos llamar divino, de inspiración, pues sí, de inspiración divina. Y pues son varios pasos, ¿verdad? Hay quien dice, no, yo nada más dije y yo dejé. Fantástico. He tenido amigos, incluso un amigo mío, que de haber ser alcohólico, de haber fundado grupos y etcétera. Un día lo vi tomándose una copa y no se descontroló, pero él tenía 70 y tantos años y era un hombre que meditaba muchísimo, que es don Héctor Suárez. Sí. Que paz descanse. Fue una persona que avanzó muchísimo. Entonces, yo lo vi que él se tomaba una copa y no se descontroló, habiendo sido un alcohólico. Entonces, son experiencias que yo he visto, ¿verdad? Pero la adicción para mí tiene que ver precisamente con el aceptar
que te tienes que alejar de eso, que tú no le vas a ganar. Y eso es esa paradoja que cuando dicen, en la derrota está la victoria, ¿verdad? Tuve un amigo que me dijo, con el que yo bebía muy frecuentemente. Sí. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Te vamos a pistear? No, gracias. Dije, ya no voy a pistear. ¿A poco te ganó a ti el alcohol? Sí. No, a mí no. Bueno. Entonces, paradójicamente, al que le ganó el alcohol, pues ya no toma. Y el que controlaba el alcohol, pues la ha tenido pues mucha mala suerte. Entonces, pues prefiero ser el vato que lo derrotó el alcohol. Sí. Que paradójicamente, pues le ganó. Por hoy. Pepe, ¿cómo nace el proyecto Pepe's Office? ¿Y qué es el proyecto? Es un proyecto que está en transformación, como la industria de la música. Nace porque yo me daba cuenta que tenía muchas anécdotas con gente muy querida, muy interesante, y que el público seguramente se entretenería con ellas. Pláticas, por ejemplo, con Joan, pláticas con Marco Antonio Solís, así. Entonces digo, sería padre grabarlas, porque de repente llegaban los artistas y ellos ya sabían, yo le voy a llegar a Pepe con la guitarra, porque le gusta escuchar las cosas en vivo. Entonces llegaban los artistas y me tocaban una canción. Y don Leonard Lieberman, propietario en aquel entonces de la televisora y de la radio, Estrella TV, me dice, oye, estamos empezando a hacer canales de YouTube. Y le dije, pues yo tengo una idea que se llama Pepe's Office. Y pues, que los artistas canten en mi oficina. Me dijo, hazla. Y a partir de ahí surge, ¿verdad? Surge de esa manera como pues, grabar lo que ya ocurría. Todo tiene que ver con cosas que yo haría gratuitamente, ¿no? Entonces, pues era algo que yo ya hacía sin que me pagaran y pues resultó ser un canal. Y así fue. Básicamente como surgió Pepe's Office, de algo que naturalmente ocurría en mi vida, que era escuchar, ya sea en mi casa o en la oficina, a los artistas cantando en vivo. Y platicar con ellos, oye, ¿con quién graba? Esa rola es de fulano, oye, está chingona, ¿no? Sí. Entonces así, básicamente lo que era en mi vida, ponerlo en una... grabarlo. Así fue como surgió. Te digo que está en constante, debe estar en transformación y seguramente lo vamos a ver transformaciones muy pronto porque la industria ha cambiado mucho. Antes todos los artistas pasaban por la radio. Hoy no. Interesante. Entonces, casi como la industria se va transformando, pues uno también tiene que transformar ese tipo de programas que tienen que ver con... ¿Cómo fue trabajar con Jenny Rivera, Pepe? ¿Cómo era? Pues muy padre. Ella me tenía una fe ciega, más fe que la que yo me tengo. Entonces, pues lo que yo le decía, ella decía, Simón, Mr. Garza, vamos a hacerlo. Entonces, yo hice lo que mi corazón me dijo y para ella eso fue extraordinario. Y entonces, pues me tomó mucha... O sea, creo que hubo detalles que yo inconscientemente hice, acciones que yo hice a favor de ella, que yo no les di mucha importancia y que para ella significaron muchísimo, ¿verdad? Entonces, pues de ahí surgió ese cariño. Yo solamente le seguí la corriente al público. He pensado yo siempre en el mundo de los artistas, en general de los proyectos, pero yo me dedico a la onda de la música. Sí. Que, tú ves ahí una semilla, le echas poquita agua. Y si es que empieza a crecer, entonces empieza a echar más. Y ya, oye, ya se ve que ya está creciendo, entonces ya hazlo, trasplántala, ponle fertilizante, haz lo que tengas que hacer. Sí. Cuando ya empezó a aprender. En el caso de Jenny, se detectó que las muchachas conectaban con su estilo de vida, con el estilo de vida que ella narraba en sus rolas. Entonces dijimos, aquí hay algo, hay que echarle más agüita. Y así, pues, la gente que estamos dentro de la industria, nos dimos cuenta que era una chava trabajadora, que era una chava que entendía cuál era su papel en el escenario, y pues no faltó quien le fuera agregando fertilizantes y fuera creciendo, ¿no? O sea, pero
Esto con el apoyo del público y con 100% el apoyo del artista. ¿Cómo fue trabajar con ella? Una cosa hermosa para mí. Tuve la oportunidad de convivir con ella muchas horas porque teníamos un programa juntos que se llama Tengo Talento, Mucho Talento. Éramos jurados, Héctor Suárez, Jenny Rivera y yo. Entonces yo tenía a Jenny Rivera aquí, codo con codo. Y pues platicábamos de nuestras vidas. Entonces pues hubo esa oportunidad, ¿verdad? De que nos contáramos tantas cosas dentro de la parte profesional como de la parte personal. Oye, Pepe, ¿y cómo fue su fallecimiento para ti? Muy difícil de aceptar. Para mí, pues pasó mucho tiempo. Antes que yo dijera, pues sí, efectivamente, ya nunca la vas a volver a ver. ¿Verdad? Sí, eso sí, o sea, sigue viviendo en mí muchas veces cuando la escucho hablar en algún video. Y yo digo, bueno, para mí no se ha muerto. Si me provoca emociones es que está viva, ¿no? O sea, al menos para mí. Sí. Entonces, pues sí fue muy fuerte. Fue algo impactante y además creo que nací un poco para contar historias del mundo de la música popular. Entonces me han ido presentando las anécdotas. Oí alguna vez a dos historiadores o a un entrevistador que comentaba estaba entrevistando a un historiador y que le dijo, ¿dónde estás? Dijo, estoy aquí en el piso fulano de tal hotel en Nueva York, enfrente de las Torres Gemelas. Y le dijo, qué suerte tienen los historiadores. Entonces, en este caso, pues yo creo que tengo un poco esa suerte de contador de historias que me ha tocado estar en momentos interesantes que quedan en la mente y en la historia de la música de que mucha gente escuchamos. En caso de Jenny, pues una estrella de ese tamaño, perdiendo la vida en el pico más alto de su carrera, en un avión, el vestido queda en un árbol así extendido y dices tú, ¿quién escribió esta película, no? Sí. Entonces, me impactó. Me impactó, o sea, parecía como decir, no, esto no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser de esta manera? ¿Cómo puede ser así? Fíjate, un choque, un coche, no, un avión. En el último día del programa de La Voz, con una estrella que está tan grande, viviendo un conflicto tan mediático como el que estaba viviendo. Sí. Pues es como que demasiadas cosas así alineadas, ¿no? Para que ese momento quedara grabado en la mente de toda la gente que somos contemporáneos de ella. Me causó mucho impacto todo lo que sé, el que se han juntado tantas cosas. ¿Crees en Dios, Pepe? Sí, ¿Quién es Dios para ti? pues el creador del... Pues no lo podría definir, pero sí sé que existe. Es esa inteligencia superior, ¿verdad? Que hasta la fecha nadie ha podido por completo, según mi punto de vista, descartar la existencia de Dios, no específicamente del señor Barbón que está arriba en el cielo, ¿no? Sino una inteligencia que pues las leyes que en este momento rigen el universo. Sí creo en una energía, en una inteligencia superior que es amorosa y que por algo estamos el día de hoy experimentando la vida de esta manera como la estamos experimentando. Sí creo. ¿Cómo ha sido trabajar con la banda El Recodo y cuál ha sido su clave del éxito? ¿Del éxito de ellos o del éxito mío? De los dos, porque hicieron esa sinergia. Bueno, creo yo que la banda El Recodo estaba trabajando en su propia transformación, en su propia evolución,
cuando a mí me toca estar trabajando en el quitarle lo aburrido a la música popular en ese momento. O sea, a mí me tocaba ser locutor de una emisora que se llamaba Fiesta Mexicana y por las noches me hablaba doña Chuyita Lizárraga, diciéndome, oiga, habla María de Jesús Lizárraga, soy la esposa de Cruz Lizárraga de la Banda del Recodo, no podría tocar una canción de la Banda del Recodo, mire, nosotros tenemos 50 años y que, sí, oiga, ¿cómo no? Pues vamos a ver, porque era un programa que llegaba para Sinaloa, el programa donde yo estaba. Entonces, en ese momento estaban fuertes los Temerarios y Bronco y estaba empezando el movimiento banda, pero entró un movimiento banda que era de tecnobanda. Las bandas tradicionales no entraban ahí. Eran o bandas de Jalisco y especialmente las tecnobandas. Llámese la banda Machos, la banda Maguey. Entonces no había... ese no era el momento de las bandas, pero ellos estaban trabajando en su proceso. Junto, obviamente, con el público que ellos tenían ahí en Sinaloa. Habían grabado ya algunas canciones de Juan Gabriel. Pasaron de ser banda instrumental a tener vocalista, ¿verdad? Ya en ese momento era Julio Preciado el vocalista, pero estaban viéndose un proceso en que las bandas de Sinaloa dejaron de ser bandas exclusivamente música instrumental a tener un vocalista. Hasta la fecha hay muchos señores en Sinaloa que no les gustan las bandas con vocalista, o sea, que se les hace una cosa ridícula que alguien cante ahí. O sea, yo acabo de ir a una boda donde por ningún motivo nadie, o sea, con pura banda, pero nadie cantó ahí. Solamente era la música. Entonces, yo creo que la Banda del Recodo estaba viendo ese proceso cuando al mismo tiempo ya la Quebradita estaba muriendo. ¿Por qué? Porque se acabó el repertorio, porque ya estaban grabando nada más, agarrando canciones antiguas, o sea, digo, no antiguas, agarrando covers y montándolas con la misma fórmula al ritmo ese de Quebradita. Entonces yo dije, esto ya aburrió, ya la gente, entonces yo me daba cuenta que los salones de baile, ya la gente estaba empezando a bailar con música de viento. Ya eran bandas de viento, ya con tuba, ya no eran tecnobandas. Y entonces alguien me dijo, Tomás Rubio, me dijo, oye, la banda del Recodo está llenando una plaza de toros de aquí de Santa María y traen un vocalista, un gordo que canta muy bien. Y te dije, chinga, no sabía yo. Era como algo que estaba pasando underground y yo era el director de La Que Buena. Entonces me doy cuenta que esto era un fenómeno que estaba pasando y en ese momento empezamos a tocar esa música. Paralelamente yo ya había empezado a tocar música de Los Recoditos cuando el cantante era Pancho Barraza y ya eran baladas, ya no eran canciones de quebraditas, sino ya empezamos a meter baladas con banda, empezamos a meter música romántica con banda y entonces vienen los de la Banda del Recodo a buscarme y dicen, oye, vemos que estás tocando mucho Los Recoditos, ¿por qué no nos tocas a nosotros? Vinieron Julio, Poncho y Beto. Y empezamos a tocar, de ahí nos hicimos compas, después fuimos y hicimos un reconocimiento a don Cruz Lizárraga por el 50 aniversario y pues me tocó de alguna otra manera empezar, después los invité a que formaran parte del elenco de Fonovisa y entonces es como ellos dejaron de estar con una compañía pequeña que estaban y firmaron un contrato con Fonovisa y Fonovisa los difundió pues ya a nivel internacional y fue la primera vez que la Banda del Recodo tuvo un primer lugar en la radio a nivel nacional, que fue la canción Si Quieres de Juan Gabriel. Me tocó recomendárselas. Yo les dije, graben esta. Entonces fue de esa manera. Ellos traían algo que yo estaba buscando y yo tenía algo que ellos estaban buscando. Entonces los dos nos encontramos en ese momento y obviamente pues hay muchos cerebros que ahí intervinieron, los de los arreglistas, evidentemente, la parte pues empresarial, hubo una compañía de discos que era Fonovisa, que los dueños eran Televisa y que podían ponerle los comerciales que ellos quisieran, en la hora que ellos quisieran, en el canal que ellos quisieran, entonces pues todo se alineó, ¿no? Fueron muchas cosas. Pepe, ¿cómo se logra trabajar con bandas, cantantes, artistas tan exitosos? ¿Cuál es la clave de Pepe?
pues hacerlos exitosos antes de que lo sean. En este caso yo he sido poco, nunca en mi vida he pedido un trabajo. Siempre he tratado de, con lo que esté a mi alrededor, con eso, hacer algo grande, ¿verdad? O sea, nunca he sido de los que, como headhunter, tráete ese güey, con eso, que comprarlo. No, yo he sido, ¿tú cómo te llamas? ¿Así? ¿Qué haces, güey? ¿Qué es lo que sabes hacer esto? Vamos a hacer lo que tú sabes hacer. Sí. O sea, por eso me ha tocado, pues, esa onda. Entonces, ¿qué pasa? Creo que lo importante es, cuando tú empiezas a hacer algo bueno, todo el mundo se te acerca. Y tú lo sabes, el mundo del podcast es así. Sí. Ahí te das cuenta cómo funciona toda la industria del entretenimiento. Haz un podcast exitoso y te van a llamar los que menos te imaginas que te llamaron. Pero al principio nadie quiere venir. Ajá, al principio no. Ok, ahí el rollo de la creatividad. De ahí es donde uno, creo que tiene que ver el pequeño grupo de gente que cree en ti y a lo que le llaman la cura local. No sé cómo se le podrá llamar. Pero yo lo pienso es con lo que tú te diviertes, es con lo que todo el mundo se va a divertir. O sea, te puedo decir que, sin revelar muchos detalles que no se revelan, o sea, el personaje de Don Cheto surge porque nos divertíamos juntos platicando. Entonces de ahí empezamos a inventar canciones y de ahí surge todo. Si yo no me hubiera divertido, si yo no hubiera conocido el mundo de los morrillos que les gustaba el tonsol en Guadalajara, pues si yo no me hubiese relacionado y le hubiera encontrado una diversión a eso, no hubiera surgido lo del morro. Surgió porque nos divertíamos con eso, porque lo teníamos en la mente. Entonces empiezas de ahí y todo el mundo quiere estar con lo que está teniendo éxito. Y así surge. Entonces, ¿qué pasa con Pepe's Office? Pues con lo que tengamos a la mano. Con lo que tengamos a la mano. Y entonces, de los grandes, de las cosas que han llamado la atención de Pepe's Office, pues una de ellas fue la entrevista con Ezequiel, que es Sid Vela. Y de ahí surge, porque yo le digo a Ricardo Rubio, que es, digamos, como que productor junto conmigo de todo esto y con muchas ideas la echamos a volar juntos. Yo le digo, me gustaría hacer comedia, pero de buchones, güey. O sea, comedia buchona, güey. Esto y esto y esto. Y me dijo, pues hay un vato que va a sacar una rola, güey. Se llama así, El Chico Enamorado. A ver, güey. Dije, güey. Entonces, yo le pregunté a él cómo se hace pedo. O sea, yo le hice y este güey ya le había caído esa onda. Entonces él está pendiente de qué está pasando alrededor. Surge y se embona todo, ¿verdad? Entonces tiene que ver el equipo, la gente con la que estás haciendo las cosas. Y así es como para mí funciona. Haz algo chido y te van a pegar. Empiezan a llegar la gente. Con alguien que vaya creyendo en ti, poquito a poquito empieza a hacerse la bola de nieve. ¿Qué es Don Cheto? Don Cheto, pues es un personaje radial que tiene la fortuna de... Es un sabio, para mí, es un tipo genial que tengo la fortuna de ser su amigo, que él sabe lo que es haberse venido a vivir aquí a Estados Unidos, cruzar en una cajuela, vivir con toda su familia en un garage de una casa donde le caes gordos a los que viven allí y ya no hay cómo sacarte. Entonces, él sabe lo que es eso, lo ha observado y ha tenido la capacidad para plasmarlo en su programa y al mismo tiempo leer filosofía hasta el cansancio, ser un imitador de voces
Eh, y pues todo eso, o sea, es muy difícil de que se junten tantas circunstancias. Entonces, usted digo, es alguien con una gran sabiduría para mí y que la gente de repente lo veía muy superficialmente Sí. y después empezó a darse cuenta pues del monstruo, en el buen sentido de la palabra, que es Don Cheto. Para mí, tipazo que digamos, es como un García Márquez que tuvo la capacidad de contar la historia de este pueblo, de Colombia, pero desde afuera. Sí. O sea, y entonces Don Cheto es alguien que te puede contar la historia de un pueblo en Michoacán, pero observándolo. O sea, a pesar de ser de ahí, de estar adentro, tuvo esa posibilidad de verlo desde afuera y entonces, pues nadie le cuenta nada. Don Cheto se la sabe todas, es un extraordinario melómano. Se sabe más canciones de los Tigres del Norte que los Tigres del Norte, Ándale. literalmente. Se sabe más canciones de Silvio Rodríguez que Silvio Rodríguez. Entonces, pues es un ser extraordinario. ¿Y quién es? Pues es el show número 1 de la radio en los Estados Unidos en las mañanas. ¿Cómo se logra ser el número 1 en Estados Unidos? Pues creo yo que el humor, el sentido del humor. Para mí, Okay. la capacidad de hacer reír, tiene toda la importancia del mundo y el poder, pues ser simpático, ¿no? O sea, el poder transmitir esa empatía con todo el mundo y el sorprender. La verdad no conozco las bases de la comedia, así como tal, ¿no? Digamos así, Sí. de la antigua Grecia y la chingada, ¿no? O sea, digamos, las verdaderas Sí. bases de la comedia. Yo soy muy intuitivo en ese sentido. Sí creo, escribo comedia, pero desde una cuestión muy empírica. Entonces, pues Don Cheto es comediante y encajó con todo el mundo, ¿verdad? Es un personaje entrañable porque a uno le recuerda a su abuelito, a otros le recuerda a su papá y a otros son ellos mismos los que piensan como Don Cheto. Entonces es eso, ¿no? Es ese papá, incluso ese esposo que muchas mujeres quisieran tener, ¿no? Porque la mayoría de los hombres somos muy aburridos. Somos unos cabrones que llegamos a la casa y no, hombre, hasta bueno, no me hables. Y Don Cheto no. Don Cheto es un señor que llega a su casa y agarra el karaoke y se pone a cantar y luego se pone a regar unas plantas y le dice a su esposa, vente, vámonos al, ¿cómo se llama? Al tianguis a ver qué encontramos. Y entonces las esposas quieren eso, Sí. quieren una pareja, quieren un cómplice y muchos de los hombres no somos eso. Y entonces Don Cheto es el gran amor de muchas señoras. Lo sé porque me lo han platicado. Mujeres provenientes de comunidades muy pequeñas, ¿no? O sea, que sueñan como, wow, me gustaría tener un esposo como Don Cheto, ¿no? O sea, que fuera una persona que vive la vida, ¿no? Y normalmente, pues, cuando uno llega aquí, pues no vive la vida, ¿no? Uno llega aquí y viene a otras cosas. Pepe, dentro de todo lo que has aprendido, dentro de tu carrera, tu trayectoria, fíjate que yo he estado pensando últimamente cómo distinguir cuándo estás en tu prime o cuándo estás en tu pico de tu carrera. Hablábamos ahorita del caso de Jenny Rivera. Y cuándo, Pepe, saber que vas de bajada. Es muy complicado, es muy bueno tener gente que te quiera a tu alrededor, saberlos escuchar y saber cuándo es el momento de darle la vuelta y reinventarte. Ese es mi punto. O
sea, es difícil. Okay. Es difícil. Hay señales que a veces uno no quiere, no quiere escuchar. Para mí, es cuando pues empiezas a darte cuenta que ya no te buscan con la misma frecuencia, con las mismas personas, cuando, digamos, lo que antes te lo explicaré. Yo creo que cuando te empiezas a dar cuenta que cosas que antes tú hacías, las empieza a hacer otra persona. Lugares que tú ocupabas los ocupan otras personas. Y entonces yo no creo que haya picos en las carreras. Yo pienso que hay etapas. Ok. Etapas. ¿Por qué? Porque imagínate que Joan Sebastián, en el momento en que deja de funcionar su etapa como baladista, hubiera dicho, pues ya no estoy en el pico de mi carrera. Ya me voy. Porque yo conozco a Joan Sebastián cuando él venía de cantar una canción que se llamaba No le tengas compasión, y estaba en un momento de pues bajando. Sí, con canciones colocadas, estaba funcionando la de Rumores, estaba por ahí colocando esta de Alberto Vázquez, amigo, Sí. ven, te invito una copa. Ok. Sí estaba presente, pero yo estaba en la radio en 1985 cuando él llegó, y cuando afuera esperándolo no estaba más que dos personas, dos muchachos que estaban enamorados de él. Entonces, que hoy les diríamos una chica transgénero, ¿no? Sí. En esa etapa estaba Joan Sebastián. Y alguien podría decir, pues ya se murió Joan Sebastián musicalmente. Sí. Y no, se reinventa y graba con banda. O sea, se da cuenta, a lo mejor no es mi etapa. O sea, los baladistas como yo no están funcionando. Le dio la vuelta. ¿Por qué? Porque escuchó a su mamá que le dijo, oye, mijo, ¿por qué no grabas aquí con la banda, aquí de los muchachos, aquí del pueblo? Graba un día un disco con ellos. Entonces... La tambora. Sí, exactamente. Sí. Entonces, creo yo que hay que saber hacia dónde irte, pero no el pensar, ya se acabó. Eso es lo que yo pienso. O sea, creo que, volviendo a tu pregunta de qué aprendiste, también es otra de las cosas que aprendí. ¿Por qué? Porque él lo dijo varias veces. De repente me convertí en una niñera en este rollo, haciendo canciones para Lucerito. ¿Por qué? Porque vino una etapa en que los niños cantaban. Lorenzo Antonio, Lucerito, luego que sale que Timbiriche, y pues mucha gente no sabe, pero pues Joan Sebastián es escritor de algunas de las canciones de estos muchachos chicos cantantes, de Lorenzo Antonio y algunos más. Entonces, pues hay que reinventar. O sea, es decir, cuando ya se acabó una etapa, hay que saber cuándo, el famoso cerrar ciclos, ¿no? Y ese es el punto. ¿Qué opinas del género de los corridos tumbados? Opino que es muy interesante el ver cómo la gente se enganchó o estaba... Sí, cómo a mucha gente le ha parecido ese ritmo muy atractivo. Así como en su momento el reggaetón fue también algo que nos movió. De repente, porque la onda del corrido tumbado son muchos elementos. Sí. Hay quienes podemos ser clavados en el rollo de lo que dicen, y aparte en el personaje que los está cantando, y hay quienes pues nada más por el puro son sonetes sin saber lo que dice la canción. Entonces son diferentes oyentes de esto. En general, así como yo escuchaba música en inglés cuando era niño y me encantaba sin saber lo que dice, también hay mucha gente que escucha corridos tumbados sin saber lo que dicen. Entonces, ¿qué opino? Opino que son varios elementos los que forman el éxito de los corridos tumbados. Uno de ellos es el ritmo, y como ritmo me encanta y me gusta que músicos mexicanos que le dedicaron tiempo a aprender a tocar,
estén teniendo trabajo, estén teniendo éxito y estén teniendo resonancia en el mundo entero. ¿Qué opinas de Jimmy Humilde y cómo ha aportado valor en esta industria? Jimmy Humilde es precisamente, creo yo, que la persona que estaba preparado para la oportunidad. Ok. O sea, hay mucha gente que estaba ahí cuando todo esto empezó a suceder, pero había una persona que estaba preparada. Tanto conociendo el barrio como conociendo la industria de la música. Entonces, yo creo que Jimmy Humilde era el personaje justo para que las cosas ocurrieran por la preparación que él tenía. ¿Por qué? Porque él venía primero, de conocer realmente a la comunidad mexicoamericana. Después, el organizar eventos clandestinos. Luego, el contratar artistas para hacer eventos donde se ganaban unos pocos centavos. Entonces, tenía la idea de cómo funciona. Y luego después, digamos, rentar nightclubs aquí para traer artistas que en ese momento estaban siendo un poco conocidos, pero él ya sabía que tenían cierto éxito con cierta comunidad. Entonces, él ya tenía, y luego representar a los hijos de Barrón, o sea, él ya tenía la idea de cómo funcionaba la industria de la música y de repente se encuentra con un movimiento que es el de los corridos verdes, que eran artistas como Legado 7, que andaban por ahí, que nadie les ponía atención, pero él se dio cuenta, o sea, de alguna forma todos sus conocimientos le sirvieron para poder aprovechar esto que venía. Y a los artistas les sirvió que alguien como Jimmy Humilde estuviera ahí porque supo cómo encauzar este asunto. Entonces, creo yo que, pues sí, es un tipo que aportó todo su conocimiento a un momento histórico en la industria de la música, ¿no? Te puedo decir, es como aquí hubo una estación de radio muy importante que fue la X, que cuando surgió La Quebradita, fue la estación más escuchada de todos Estados Unidos y su morning show más escuchado que Howard Stern, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un genio el que estaba en la estación de radio. Era alguien que sabía de radio. Sí. Y le tocó que se alinearon todos los otros planetas en la parte musical para aprovechar su conocimiento. Y ¡pum! Ajá. Entonces, en el caso de Jimmy, me parece que es una persona que merece las cosas positivas que le ocurren por todo el trabajo que yo había hecho. No es me la encontré aquí, no. Se trabajó. Se trabajó y cayó ahí. ¿Me explico? O sea, y pues me da mucho gusto. Me parece que es una persona que ha aportado, que ha visibilizado un grupo de músicos y que le dio orden a un asunto, a un movimiento, ¿verdad? Muy, muy, muy trascendente, muy contagioso. Y pues sí. ¿Qué opinas del fenómeno hoy Peso Pluma? Pues que es la cereza del pastel de todo lo demás. O sea, siempre va a haber alguien que va a ser como el que va a capitalizar o el que llega a ser como la parte más alta de la pirámide de algo. Me encanta, ¿no? El concepto, sí, claro. Entonces, él es Peso Pluma. La cerecita, que capitaliza el ecosistema. Exactamente. Y eso te toca a veces. O sea, ¿estás es. de acuerdo? O sea, llegas en el momento. Así es, ¿no? En este caso, la banda Machos de La Quebradita, ¿no? O sea, que si había otras bandas, había mucha gente y la banda Machos llegó con eso que tenían ellos y fueron esa cereza. El caso de Peso Pluma, pues es un chavalo con un rollo de, oye, los corridos, está funcionando. Porque esto viene desde Ariel Camacho, pero dices tú, oye, está funcionando el rollo de las guitarras.
Y él capitalizó esa energía que él tiene o sea, con la influencia de un Natanael Cano, con la necesidad de un mercado que ya estaba ahí caliente para algo así. Entonces, pues se dieron las circunstancias. Y si a eso le agregas que hay gente como George Prahin, que viene desde la época de Chalino Sánchez en esta industria. O sea, la gente que está ahorita con Peso Pluma, que es George Prahin, estaba en una tienda de discos. Su papá era dueño de una distribuidora de discos cuando Chalino Sánchez llegaba con sus cassettes y se los encargaba a ver cuántos vendía. Entonces, el descubridor de Peso Pluma es el hermano de uno que le decían el original de la sierra, que le dicen el original de la sierra, que era un, digamos, cantante inspirado por Chalino. Sí. Y el asistente, el chalán del original de la sierra, era Jimmy Humilde. O sea, esta historia no es de ahorita. Esta historia tiene más de 30 años. Todos los que ahorita ves en esta ecuación, ahí estaban. Ahí estaban. Sí. ¿Verdad? Entonces, no, o sea, es una historia que se ve ahorita el iceberg de una forma, pero abajo de eso hay mucha gente. ¿Verdad? Entonces, el papá de Jenny Rivera fue el que contrató a Chalino Sánchez, uno de los descubridores de Chalino Sánchez. Entonces, Los Ángeles, California, ha sido un lugar donde se han gestado muchas cosas. Ok. Me encanta. Hay una frase que te comparto, dice mi compadre, que le mando saludos. Dice, en esta vida no hay improvisado. Dice, todo ya estaba armado desde... Y ahorita me hace mucho sentido lo que me dices, ¿no? Porque yo que no lo conozco, digo, no, pues es que apareció de la nada. No, espérate, ya está armado todo el ecosistema. Exactamente. Entonces, sí. Eso es interesante el ver, exacto, cómo todo se dio para... Hoy vemos a Peso Pluma. Sí, pero detrás de eso, sin restarle ningún mérito al chavalo, ¿eh? Sí. Porque ese estilo de vida, ya cuando ya creces y cuando has tenido estrés en tu vida, ¿sabes lo que se siente? Sí. Dices, ay, cabrón, no quisiera ser Peso Pluma. O sea... ¿No? No. Para mí no. O sea, digo, con mi estructura emocional, no. Ok. O sea, es una cantidad de estrés muy, muy grande. Espero que él sea una persona... Mantenerte. Sí, todas las exigencias que te vas haciendo. Pepe, me interesa mucho tu opinión con lo que sabes, cómo lees la industria. Cuando llegaste ahorita me decías, mira, estuve viendo esta entrevista, vi, me gusta, traigo unos cotorreos en la mente. Eres alguien que estés seguro que tu cerebro va, pero todo el tiempo ves creatividad en el refrigerador, en la calle, en algo y se te ocurre, ¿no? ¿Cómo ves la era digital? ¿Cómo alcanzas a leer el mundo de los podcasts? ¿Va a crecer más? ¿Se va a estancar? ¿Cómo alcanzas de fuera cómo se ve este análisis, Pepe? Mira, soy muy ignorante, ¿no? Sí. En muchas cosas. Entonces, desde mi ángulo... Sí, claro. Creo yo que... Yo lo veo como... depende en dónde pongas tu atención, te vas a encontrar un mundo muy profundo, muy interesante. O sea, casualmente yo estoy leyendo un libro que para muchos puede ser un libro basura, ¿verdad? Lo mismo he leído a Jorge Luis Borges, que hoy estoy leyendo un libro que se llama Deja de ser tú, ¿verdad? Y entonces habla mucho de la mecánica cuántica, ¿no? Y yo veo que y de repente me encuentro con tu podcast, y digo, déjame escuchar un poco. Y me encuentro con y yo había estado pensando, dije, quiero hacer como un retiro de silencio, y empecé a investigar y me encuentro con tu podcast y está hablando Nayo Escobar. Sí. De un retiro de silencio. Digo, casualidad. No. Entonces, ¿a qué voy? Que los podcasts vas a encontrar lo que estás buscando sin saber que lo estás buscando.
Y me parece maravilloso el que gente como tú esté dedicándose a pick the brain a mucha gente sin saber lo que te vas a encontrar, como aventándote a ver qué trae este güey, o sea, a ver qué encuentro aquí. Yo creo que los podcasts pues son un vehículo, un elemento, un algo que nos une como seres humanos ante tanto individualismo, ante tanta información basura, ante un enajenamiento que hay porque estamos observando una pantalla durante horas en el día. Sí. Creo que el podcast es esa especie de oasis donde uno despierta y dice, a ver, ¿qué es lo valioso? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sí. Entonces me encantan los podcasts. Me gustan y creo que el podcast debe ser eso. Ese lugar donde encuentras una dirección hacia dónde poner tu atención mentalmente. A lo mejor es una locura, pero eso sí, yo lo veo así y así lo defiendo. En este momento, Pepe, ¿qué sigue para ti de tu vida? ¿Cómo se ve tu vida? Has tenido una gran trayectoria, has hecho grandes canciones, has sobrepasado muchas cosas. ¿Cómo se ve tu vida? ¿Qué sigue? Entenderla. Eso es lo que sí. Me he propuesto desentrañar, o sea, personalmente, el por qué estoy donde estoy. O sea, qué decisiones he tomado, qué me llevó a tomar determinadas decisiones para poder tener más claro el por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, ¿verdad? Entre más profundamente llegue a saber, es que te casaste por esta persona, por esto, y esto te llevó a esto, y esto te llevó acá, y entonces jalarle a la hebra un poco las motivaciones, conocerme más. Eso es lo que más. Ahora, espero que así como la radio me llevó a vivir de lo que yo hacía gratis, esta búsqueda también me lleve a vivir de algo que quiero hacer y que lo haría gratis. O sea, espero poder crear un contenido, tener un vehículo, ya sea a través de canciones, a través de un programa, a través de lo que sea, para poder seguir conectado con la gente a través de mi propia búsqueda personal. O sea, ¿qué va a pasar? No lo sé. Hoy estoy componiendo canciones, me acaba de grabar 2 canciones Karim León, el próximo sencillo del Arrollador es una canción que compuse también con mis amigos, y hay 3 o 4 propuestas muy interesantes a nivel documental, audiovisual. Sí. Sí, están ahí, pero eso no es lo más importante para mí. Sino lo más importante es el ver cuál es mi siguiente etapa. Como Joan Sebastián de repente ya grabó Secreto de Amor, ¿no? Estoy buscando mi secreto de amor. Ok. ¿Qué es el éxito para ti, Pepe? Pues la tranquilidad real. La tranquilidad real, ¿verdad? Eso es lo que viene siendo para mí. O sea, un estado de contentamiento, ¿no? Eso es lo que podría ser el éxito para mí, el poder lograr eso. Hay cosas básicas, ¿no? Como te decía Nayo en este podcast que te estaba escuchando. O sea, hay necesidades que cubrir. Sí. Pero más allá de cubrir esas necesidades, sé lo que es andar en aviones privados, estar en el mejor restaurante de París, y estar en primera fila en una pelea en Las Vegas, una pelea de box, y sé lo que es estar en ese ringside preocupándome por una pendejada que no me tendría que estar preocupando, sin vivir el momento. Entonces, el día de hoy sé que es más importante estar viviendo el momento que en dónde estás, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Disfruta el momento. Pepe, en este podcast hablamos mucho de trabajo en equipo, de sinergia. Te quiero preguntar,
¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que trabajar solo era más difícil y empezaste a hacer equipo, empezaste a hacer sociedades, empezaste a hacer sinergia? Fíjate que sin darme cuenta, o sea, es una escuela que yo aprendí y que soy muy malo para eso. De hecho, tengo un equipo de 2 personas. Rica, que es Ricardo Rubio, y yo, claro, Pepe Vázquez, que me graba, que casi participa poco en la parte creativa, más allá del gran trabajo que él hace grabando el audio y el video. Pero hay muchas decisiones malas que tomamos nosotros. Soy malo para la parte del equipo. O sea, creo que me he dado cuenta de eso al descubrir que cualquier persona podemos tener algo exitoso en nuestras manos. O sea, sí. Entonces, pues sí, a través de que mis más grandes satisfacciones o éxitos, cosas más trascendentes, han sido trabajando con otras personas, aprovechando o algunas personas me han identificado como alguien que descubre artistas, entonces descubre estrellas. Yo creo que tengo esa capacidad para descubrir la parte luminosa, la parte auténtica, la parte única de muchas personas. Entonces ese es mi lugar y sin eso no lo haría. Entonces, sin duda, las más grandes cosas que han pasado a nivel profesional han sido siempre junto con otras personas. Pepe, ¿qué significa para ti? ¿Qué se te viene a la mente cuando ves 1 más 1 es igual a 3? Pues 2 personas pueden crear algo que no existía, ¿verdad? O sea, le agregan un valor. Son más, como dice Mario Benedetti, somos mucho más que 2, ¿no? No conoces ese poema. Dice, no. En la calle, codo a codo, somos mucho más que 2. Es muy bonito, sobre todo si lo lees en tu juventud. Ya en estos tiempos, pues, tienes que ser socialista para que te guste. ¿Verdad? Pero en alguna etapa de la juventud yo creo que todo el mundo debemos leerlo. Entonces, eso es el valor que agregan 2 personas. Cuando ya son 2 personas, hay algo que no estaba y que surge. Pepe, ¿cuál ha sido el error más grande que has cometido en tu vida que te ayudó a crecer y aprender? Pues el beber alcohol. Beber alcohol fue... Todavía no identifico. Creo que sí fue un error. Que a lo mejor me ayudó a sobrevivir una etapa de mi vida, pero que se convirtió en una espada de doble filo. Entonces, pues sí, la bebida fue un error que se convirtió en... Le supe sacar provecho. Entonces sí. ¿En qué crees, Pepe? ¿Se nace con talento o el talento se aprende, se crea? Si te tuvieras que quedar con una, ¿con cuál te quedabas? ¿Naciste con talento? Sí, se nace con... Es que pues, yo no creo mucho en el talento. Para mí el talento es la persistencia, es lo que haces para sobrevivir a tus circunstancias, ¿no? Hay personas que su talento lo pulen porque tuvieron una familia muy disfuncional y tuvieron que desarrollar una habilidad especial para poder sobrevivir en ese entorno. Entonces, yo creo que, pues sí, el talento te lo da la vida, el talento te lo dan tus circunstancias. Eso es lo que yo creo, depende de lo que uno considere talento. Pepe, me gusta hacer esta pregunta siempre para terminar. Es una analogía. Si te ponen esta cámara, tú que has estado en comunicación, con traductor incluido, todos los medios de comunicación, y te dicen, Pepe,
El mundo te escucha, tienes un minuto. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Debemos ser más empáticos, y debemos meditar todos, entender más cómo funciona realmente el ser y darnos cuenta que necesitamos mucho menos de lo que creemos que necesitamos, que hay que hay que darnos cuenta de qué es lo necesario para disfrutar de la vida y dejar de aspirar, de perder la vida buscando algo que no es tan satisfactorio como pensamos. Pepe, agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad, tu sinergia, tus ganas de venir y aportar y enseñarnos. Pepe, para las personas que no te conocen, que quieran saber más de ti, de tu proyecto, nos escuchan en muchas partes de Latinoamérica. Tú eres una persona muy conocida, pero ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo apareces en redes sociales? Pues creo que me hace falta todavía tener una red social más para poder cubrir una parte de las cosas que hago, Sí. pero estoy en Instagram como @Pepe Garza, tengo el Instagram de Pepe's Office, el YouTube como Pepe's Office, también en TikTok, en Facebook, pero he sido algo lento para diversificar y dar el contenido necesario para cada una de las redes sociales. En este momento casi encuentras lo mismo en todas partes. En cualquiera de las redes sociales vas a encontrar el trabajo que hago con los artistas normalmente. Entonces, @Pepe Garza, pero pues estoy disponible, tengo un correo electrónico que está en mi Instagram, los mensajes directos también por ahí, mis opiniones con respecto a la política pues están en el Twitter, en el X, Sí. ¿verdad? Me gusta también de repente opinar sobre con toda la ignorancia del mundo, volcar mis emociones al respecto de la política en el Twitter. Pepe, agradezco mucho tu tiempo. Acuérdense que compartir es bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. No olviden mandarle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Saludos y muchas gracias por apoyar este proyecto. Pepe, muchas gracias. Al contrario, gracias a mí. Gracias a ti por tomarme en cuenta.